Bajo la lupa de Lupita, vamos a darle seguimiento a la ley de violencia vicaria que en el estado no se ha aprobado, a diferencia de la mayoría de los estados en que ya es ley. Y es que buscar respuestas de un por qué no se aprueba en el Congreso del Estado se evidencia la corrupción, tráfico de influencias y poca ética en la praxis de la abogacía, es decir, poco profesionalismo, ya que existen abogados y servidores públicos que son los que hacen violencia vicaria y que por sus influencias han estado obstaculizando la votación en el Congreso. Esto fue evidente en la pasada legislatura. Esta vez, los diputados de Morena, donde el diputado Odniel García Navarro decidió entrar al tema y de una vez por todas hacer un trabajo de mesas para escuchar a los involucrados, para hacerle justicia no solo a las víctimas de esta violencia, sino para salvar los intereses y derechos de los niños que al final son los que sufren y se traumatizan por esta violencia. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo soy Gloria Méndez. Ajá. Hasta ahí. Sí, Gloria, platícanos, tú estuviste casado con una persona que obviamente te violentaba. Sí. Platícanos un poquito de cómo fue tu violencia para poder llegar hasta ahorita que estás sufriendo violencia vicaria. Sí, muchas gracias. Bueno, es importante destacar que la violencia que me tocó vivir pues está dentro de lo que conocemos como el violentómetro o el ciclo de la violencia, y que en esta espiral ascendente se empezó a manifestar cada vez más y más y más hasta llegar a poner en riesgo mi vida y la vida de mis hijos. Sí. Durante el embarazo, por ejemplo, el sujeto con el que me casé, que unos años después sabemos que es un pseudo abogado que se cambió el género. Esta persona, en una de las violencias que tenemos más claros es que estando yo embarazada, alrededor de los 8 meses, entre 7 y 8 meses de embarazo, nos llevó a las 7 de la noche a las cascadas del Saltito. A mi hijo mayor también iba acompañado de su hijo. Y yo ya estaba con una amenaza de perder a mi bebé por la constante violencia que yo tenía y que la persona pues no se hacía cargo, no coadyuvaba, se molestaba mucho para participar en los cuidados que se pueden considerar normales dentro de lo que es el estado de estar embarazada. Y bueno, pues a consecuencia de esto, él decidió, así saliendo de nuestra casa, donde vivíamos juntos, él nos recoge posteriormente, y él ya iba molesto por una situación de su ex esposa que yo desconocí. Me comentó algo muy ligero, y bueno, pues ya nos fuimos a las cascadas, y en ese recorrido empezó a querer atacar a mi hijo, empezó a acelerar el carro de lo que es para llegar al Saltito. Eran pasadas las 7 de la noche, llegamos allá, siguió violentándome verbalmente. La verdad es que yo iba con bastante miedo, los niños iban asustados, iban callados. Ya no querían hacer ningún ruido, y después él intenta llevarme a lo que es el área de las escaleras, pero yo le comunico que no iba a ir, que no podía porque ya estaba teniendo fuertes dolores abdominales. Bueno, de lo cual él se pone más violento porque no accedo a irnos para allá. Y él procede pues a abandonarnos ahí en ese espacio. Solamente alcanzamos a sacar las cosas que traía mi hijo, traía una mochila, y nos quedamos nosotros ahí al resguardo de las personas que venden cosas, que también estaba embarazada. Era hay un matrimonio, y algunos de los que estaban ahí de visita hicieron la denuncia correspondiente a nombre de Dios, para que asistieran los municipales del lugar, mientras yo pues hacía lo propio llamando al 911. Inclusive llegué a solicitar el apoyo de su figura paterna
para comunicarle lo que estaba pasando y entre él y mi mamá pudiéramos encontrar una solución. En ese momento me sentía sumamente vulnerable, pero también estaba a cargo de otro menor de edad, el cual pues procuré que estuviera lo mejor que se podía. Sí nos asistieron las personas, los locatarios. Uno de los motivos por los que yo permanecía en la relación, pues yo creo que culturalmente todas las mujeres estamos asociadas al tema de la familia perfecta, el tema de la búsqueda de tener una familia integrada con los hijos, y que inclusive buscamos la manera de ir a algún tipo de terapia, de ir a pláticas inclusive del tema espiritual, el tema religioso, todo esto para fomentar lo que son los valores y principios en el sistema familiar. Sin embargo, bueno, pues él no quiso, siguió violentándome el día que nace mi hija a través del teléfono, siguió ejerciendo violencia inclusive el día que llega nuestra bebé, pues la niña lloraba y él se molesta y le tapaba la boquita, y como cuando de manera aleatoria, ¿verdad? No totalmente, sí. Y la llegó a poner como de cabecita, o sea, la agarró de sus piecitos. Entonces a mí me aterró eso y obviamente hubo una discusión y yo ya no quería que él estuviera con nosotros pues violentando, porque ya tenía miedo. Yo estaba en recuperación y él no accedió a tener a apoyarme en los cuidados para mi hija, y tan es así que se retira y regresa en la madrugada a golpear la puerta. Golpeó la puerta, todavía la puerta está doblada, quebró la chapa de esa puerta de afuera, gritando que no quería a la niña, que no era su hija. Y luego después pedía disculpas o decía que estaba enfermo del corazón o se me desmayaba, decía que inclusive ya le estaba dando cáncer, cualquier opción para generar una sensibilidad en mí o empatía y dar la oportunidad de poder seguir viviendo como en familia. Pero bueno, pues todas estas situaciones se siguieron presentando de manera aleatoria. Fue una persona a la que ya no le podíamos tener esa confianza, estuvimos viviendo con ese temor. Sin embargo, pues acudimos a algunos centros religiosos, ¿verdad? Que a él le recomendaron. Y tal es así que estuvimos juntos, digamos, intentando estar bien. Obviamente casados, y para lo que es enero del 2022 me llega la demanda, de lo cual pues fue totalmente sorpresivo para mí, porque se suponía que habíamos pasado Navidad juntos, que inclusive mi sueldo se había dedicado para regalos tanto de su hijo como de mi hijo, y la emoción, ¿verdad?, por ser el primer año con la bebé. Sin embargo, él te comentaba, él siempre ha tenido como intenciones secundarias. Posterior a esto, en febrero me insiste muchísimo en que el vehículo que teníamos de uso los dos, ¿verdad?, yo lo trajera, y me insistía. Y ya lo que fue febrero y marzo del 2022, varias veces me decía, llévate el vehículo. Y bueno, pues yo en mi capacidad económica pues colocaba la gasolina, el gasto que yo más o menos tenía previsto para la semana, y de pronto el señor se enojaba y me lo retiraba. O sea, ya una vez cuando el vehículo estaba con combustible, él me lo retiraba. Y la última ocasión, que ya fue a finales de marzo del 2022, yo estaba en casa de mi mamá, como te comento, pues estábamos juntos, y él me proponía mantenernos en familia, y al mismo tiempo estaba generando violencia. Entonces acude a la casa de mi mamá, en donde yo pasé, y resulta que empieza a amenazarme, me empieza a decir otra vez que se quiere llevar el carro. Le digo que pues está bien, pues es su carro, pero me dé chance o me dé lo que me gasté, yo ya le había puesto de combustible, o cómo le hacíamos, ¿no? Y entonces él no quiso, sino que me empezó a amenazar.
diciendo que me iba a poner una denuncia por robo del vehículo, cosa que sí realizó. Y resulta que al día siguiente él acude a mi centro de trabajo y me violenta. Se le entregan las llaves del vehículo como él lo había solicitado, porque el día anterior, donde él me amenaza y me dice que me iba a denunciar por robo del vehículo, él no se esperó a que le entregara las llaves, porque yo hablé a la unidad para que pudiera llegar una unidad, y enfrente de la unidad estatal o municipal poder entregar esto y evitar que esa amenaza fuera real. Ajá. Pero él ya no se quedó, ¿verdad? No se quedó, y al día siguiente fue a mi centro de trabajo, me violentó ahí, estuvieron ahí mis compañeros de trabajo, obviamente fueron testigos, y ya mi familia pues había sido testigo de la amenaza anterior, y empezó a hacerme un acoso a través de llamadas por comandantes, supuestos comandantes. De hecho, de ahí se mencionaba uno que era el Lobo, así es como él se identificó, para acusarme del tema del vehículo. Yo ya no tenía ni las llaves ni nada del vehículo, y en redes sociales él empezó a hacer una campaña de difamación. Y bueno, pues muchas personas cayeron en esa falsedad de declaración de su parte. En el 2023, bueno, para esto puntualizo, puse la denuncia correspondiente, no me quedó de otra, no me dejó opción. Después de tantos datos de violencia que hemos estado viviendo familiarmente. Entonces, en el 2023 él de nuevo insiste en generar violencia y utiliza una foto de mi menor hija para denostarme a mí desde mi profesión como mujer, en mis creencias religiosas, hablando cosas que no debería de referirse a mí, ni de mi hijo ni de mi hija, y mucho menos utilizarla como bandera de un falso victimismo, ¿verdad? Donde él, todo lo que él dice que le hace, o sea, es porque él lo está haciendo o ya lo hizo. ¿Sí? Él es una persona que hace denuncias falsas con testigos falsos, que curiosamente se presentan en varias de sus denuncias. Son los mismos testigos que se presentan para defenderlo a él. Entonces hay intereses ahí de por medio que valdría la pena que la autoridad los revisara e hiciera un análisis como corresponde. Bueno, también pongo la denuncia correspondiente por violencia digital y violencia familiar. De esta primera denuncia comento que lastimosamente en el Centro de Justicia para la Mujer todavía no se ha concretado, ¿verdad? Puesto que cuando es vinculado a proceso, él empieza a generar una campaña de acoso a todos los testigos, ¿sí? A mi persona, a través de lo que es la Contraloría, Transparencia, a solicitar toda clase de preguntas para intentar dañarme también en mi centro laboral, ¿verdad? Y también a los compañeros que estuvieron ahí observando y que se dieron cuenta de la violencia que ejerció a finales de marzo del 2022 y principios de abril del 2022. Entonces, el acoso ha estado muy fuerte de parte de este sujeto que se ha dedicado a mentirle a la ciudadanía, a mentirle a los varones, porque creo que hay hombres que creen que es real lo que dice, pero no es así. Tan es así que bueno, en el centro fue vinculado a proceso. Sin embargo, él empieza a valerse de cualquier argucia legal, solicitando amparo, inclusive dañando a la juez que lo vincula a proceso, sometiéndolo a proceso, me parece que de Fiscalía Anticorrupción, y todavía haciendo burla públicamente, diciendo a todos los agresores que si tienen una audiencia con esta juez, pues que lo contraten o lo soliciten a él para que pueda ¿cómo se dice? O sea, para que no pueda llevarse a cabo la audiencia, porque si él era abogado defensor, hay un conflicto de intereses con la juez que estaba en ese momento, y en automático se difería la audiencia. En este tema también se ha visto poco claro el trabajo de SECOFAM, ya que las trabajadoras sociales han obligado a los niños de meses, ni siquiera cumplen el año,
de que estos puedan tener alguna visita con el padre que es el violentador, que es un narcisista o un sociópata, sin tener en cuenta los estudios. Este tipo de denuncias se está recogiendo por el mismo Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ya que las madres que se acercan buscan ayuda desesperadamente ante las deficiencias y malas fallas de los jueces de lo familiar. Bueno, y de la siguiente carpeta de violencia digital, bueno, a pesar de que se acredita que hay un daño, en las carpetas que se han puesto existe el daño psicológico. Resulta que el artículo 300 del Código Penal de aquí de Durango, como ya lo comenté hace un momento, no quieren acreditar la violencia familiar, ¿sí? O sea, no están respetando la ley de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, ni Belém do Pará, en donde se dice que donde haya existido, ¿sí? O sea, o haya una relación consanguínea con la persona, debe acreditarse el delito de violencia familiar. No, bueno, el código de aquí no lo acredita así, y ese es el motivo por el que muchos agresores se están saliendo por ese vacío legal, y que a consecuencia pues se siguen lastimando mujeres, se siguen lastimando infancias, y que en algunos casos pues ha llegado a lo que es el feminicidio, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues estamos totalmente desprotegidas. ¿Cómo vives ahorita con esta violencia? ¿Cuál es tu día a día? Es vivir con un miedo real. Por ejemplo, en el proceso familiar que llevamos, yo ya he sido amenazada por anteriores servidores públicos que estuvieron, que si no firmaba el divorcio, o sea, me iban a quitar a mi hija, por algunos personajes del DIF, que si no me pongo de acuerdo con mi agresor me van a quitar a mi hija, por el Centro de Convivencias Familiares en algún momento me limitaron, o sea, el maternar a mi hija siendo una bebé, o sea, siendo por primera infancia. El interés superior del menor dice que, bueno, se tiene que convivir con ambos padres, lo cual yo nunca lo he negado, sino que cada vez que había un acuerdo con él lo rompía o generaba violencia en donde estuviéramos, ¿sí? A través de las palabras, de la denostación o de manera física. Entonces, estamos en el Centro de Convivencias Familiares por una necesidad, porque hay violencia familiar, y es una violencia sistemática y consistente. Bueno, el asunto aquí es que lo que me he dado cuenta es que a las madres y a estos niños nos institucionalizan. ¿De qué manera? Nosotras estamos obligadas a ir al Centro de Convivencias Familiares, y los niños también. En algún momento, siendo una bebé, mi hija estaba llorando, porque obviamente un bebé requiere de sus cuidados maternos, y no me permitieron entrar para contener a mi hija y volver a salir para que pudiera continuar con su convivencia con su figura paterna. ¿Eso te hicieron dentro del centro? Sí, eso lo hicieron dentro del SECOFAM, sí, sino que me amenazaron, me dijeron que si yo entraba, sí, lo iban a informar al juez, iban a solicitar inclusive que me retiraran a mi hija. Entonces, para mí fue muy nuevo vivir este proceso. Posteriormente, en el Centro de Convivencias, pues el señor, al menos de 2 a 3 ocasiones, él ha renunciado a la niña, ha dicho que ya no le interesa, que ya no quiere estar ahí, que no la quiere ver, y si acaso le ha llevado algún juguete o algo, siempre han sido cosas usadas, siempre han sido cosas rotas. Nunca se le ha visto una disposición real de manifestar un interés real hacia mi niña. Sí, ahora por otro lado, sí es necesario manifestar que es muy extraño que en el interés superior del menor hagan unas cosas y otras no. Por ejemplo, la pensión alimenticia que se fija en el momento del divorcio fue de 300 pesos a la quincena para una bebé, y eso fue aceptado y acreditado por el juez en turno, ¿sí? Entonces hacen este tipo de situaciones en donde dices, ¿en serio están protegiendo el interés superior del menor? O ya estamos dentro de un sistema muy machista, patriarcal, en donde el sujeto dice
que porque no tiene trabajo, que porque no tiene ingresos, y se hace de ese tipo de mentiras. No informan de manera integral y adecuada en el Centro de Convivencias Familiares, omiten datos, ¿sí? Y esas omisiones han generado problemáticas después jurídicas, tanto en el ámbito familiar como en el penal. ¿Cómo vivo ahorita? Yo vivo con el miedo constante de que pueda ser violentada nuevamente, ¿verdad? Como ya lo fui hace menos de un mes. Me iba siguiendo, me iba grabando y iba amedrentándome en el camino. Yo estaba acompañada de mi menor hijo y después él falsea, él cambia las versiones, él dice que es otra cosa y se la pasa diciendo mentiras a su capacidad de manipulación, ¿verdad?, para engañar a las autoridades. La Comisión de Derechos Humanos del Estado también ha brillado por su ausencia. Solicitamos para este reportaje que diera respuestas de cuántas recomendaciones ha estado o ha dado en el tema y a cuántas mujeres con sus hijos han atendido. No dieron respuesta alguna hasta el último momento en que hicimos la edición de este programa. ¿Qué está pasando para que ustedes tengan que hacer ya un frente nacional en estos temas? ¿Qué pasa en México en ese tema de la violencia vicaria? Pues mira, pasa que seguimos en una violencia totalmente de género, en una violencia, te hablo por Durango, en una violencia machista, en una violencia que seguimos con una pena de que somos el penúltimo estado a nivel nacional que no tiene la ley vicaria. ¿Qué es la ley vicaria? Una violencia que siempre ha existido, una violencia de género que viene enraizada desde un machismo aquí en todo el país, en el cual sufrimos nosotras violencia cuando tuvimos una pareja, cuando tuvimos un matrimonio, pero pues no se dieron esas circunstancias, esas situaciones de violencia familiar, de violencia, de un machismo que vivimos y que tú tratas de salir. Eso es la violencia vicaria, una violencia continuada. Viviste violencia física, psicológica, económica, patrimonial. Entonces tú decides separarte de esa persona, pero aquí no inicia porque ya lo viviste y tus hijos parte de. Aquí la constante es de que tuviste hijos en ese matrimonio o concubinato o unión libre, no importa, pero con un hombre, con una género masculino. Aquí se da estas circunstancias porque te siguen violentando, porque es una venganza, una secuencia de controlarte, de que ya no te tienen dentro de una unión conyugal, pero sigue la violencia ejerciéndose como por interpósita persona. ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Cuál es el término? Vicario es por interpósita persona, por medio de. Entonces, este término viene acuñado por Sonia Bácaro, que es una perito forense y psicóloga experta en la materia, que radica en España, que ella lo acuñó. Ella empezó a visibilizar todo este tipo de violencia familiar que se ejercía y que se daba, y lo acuñó y lo empezamos a trabajar. El Frente Nacional somos aproximadamente 5,000 mamás que formamos parte de y que sigue creciendo. En Durango tenemos registradas 105 mujeres en el frente, pero pues obviamente sabemos que hay más, 105 mamás que sufren la violencia, muchas siguen amedrentadas, vivimos una vida judicializada, institucionalizada, porque la violencia vicaria va a la par de la violencia institucional. Sufres este tipo de circunstancias por parte de juzgados, por parte de las fiscalías, por parte de un centro de justicia de la mujer, por la falla de protocolos que deben de existir en este tipo de circunstancias de violencia que hay. Nuestras infancias son institucionalizadas, no tienen una vida, una situación infantil que deberían de tener, consecuencia de este tipo de violencia que siguen viviendo y se sigue ejerciendo. Se podría hablar incluso de lo que sería tráfico de influencias y también, desde luego, corrupción. Totalmente.
Pues te digo, viene a la par de la violencia institucional. Nosotras lo vivimos totalmente. Mi expareja fue un juez y coordinador de jueces aquí en Durango, el cual por su tráfico de influencias el sexenio pasado, te lo puedo decir abiertamente, me interpuso 8 denuncias falsas. Una de las más gravosas y más incongruentes es el tráfico de órganos en contra de mi hija. O sea, yo como madre traficando órganos, sustracción, retención y tráfico de órganos en contra de mi hija. Llega una situación de persecución hacia ti por las instituciones, por las fiscalías que están a la par de esta corrupción y de esta violencia institucional, y que actualmente lo seguimos viviendo por parte del CECOFAM, que es el Centro de Convivencia Familiar. Este viene siendo parte de cuando existe una controversia entre un divorcio que se da. Ahí es el lugar intermediario que se da para que tus hijos puedan convivir, ya sea en una convivencia supervisada o en una convivencia de tránsito, en un horario y en días establecidos con la otra parte, que viene siendo en este caso los progenitores. O también hay mujeres, pero en la situación en la que se haya dado. Aquí tenemos que el año pasado teníamos a un coordinador muy empático, muy a la par de la perspectiva de infancia que debe de tener, porque el llamado interés superior de la infancia es lo que debe de prevalecer ante todo. Los tratados y los derechos de nuestros hijos van antes que tanto tú como yo, como madres, como adultos tenemos. Nuestros hijos tienen más derechos que nosotros, entonces eso es el interés superior, que debes de ir mucho más arraigado, mucho más en la defensa de los niños, y es lo que más se vulnera. En estos casos estamos viendo ahorita unas omisiones gravosas, totalmente dolosas por parte de la nueva coordinadora que tenemos, y estamos solicitando la destitución de esta coordinadora, que es una ex jueza familiar, sin nada de perspectiva de género, sin nada de perspectiva de infancia hacia nuestros hijos. Se llama licenciada Roseliana Quiñones Rojas. Ella está, te puedo decir que está en el supuesto de apoyo y de traficando influencias con agresores, precisamente con el agresor de mi parte y el progenitor de mi hija, porque pues se ostenta, eran compañeros de trabajo y pertenecían a una academia de jueces. Entonces se está traficando influencias gravosamente, en que no se están haciendo los reportes necesarios de las convivencias que hay, de las entrevistas que se hacen con la niña cada vez que hay convivencia, y no se están manifestando cuestiones muy importantes que debe de manifestarse, de violencia psicológica que está sufriendo mi hija en esas convivencias. Actualmente ustedes como frente, ¿qué es lo que están ofreciéndole a estas mamás que vienen buscando ayuda? Porque pues obviamente están desesperadas de todo lo que están viviendo, sí, esta situación, pero ¿qué es lo que les ofrecen ustedes? Mira, nosotros ofrecemos el acompañamiento, la canalización y el apoyo legal que les podemos brindar. Muchas mamás nos hicimos abogadas ante estas circunstancias de violencia que hay, y les ofrecemos un apoyo legal en lo que vamos viendo de nuestras experiencias, y también en lo jurídico y en la actualización de lo que se está viendo en las leyes. Apoyo psicológico, tenemos un apoyo psicológico de 24 horas por parte del Frente. Hay muchas colectivas nacionales, hay muchas instituciones de renombre que nos han dado el apoyo nacional para poder contener y apoyar psicológicamente también de cierto modo a mamás. Como abogadas, ¿les han permitido trabajar aquí para defender a las mujeres en este estado de vulnerabilidad? Algunas sí, otras tenemos otros trabajos que por circunstancias no podemos litigarlo, pero yo te puedo proporcionar la contención y te puedo proporcionar las estrategias como puedes llevar tu proceso familiar y legal. ¿Cómo los ven los jueces a la hora de enfrentarse ustedes ya como un frente y que te lleve el apoyo a la mujer que lo solicita? ¿Cómo los están viendo? Pues fíjate que desgraciadamente aquí en Durango nos ven como si estuviéramos en contra. Nosotros al contrario quisiéramos ser aliados y que vieran esta violencia que se está dando y la falta de perspectiva de infancia que debe de existir. Necesitamos, como lo decimos en la legislación, que se tome en cuenta la capacitación idónea tanto a todos los jueces, a los magistrados, porque les hace falta totalmente. Hay jueces que no tienen ni carrera judicial, muy jóvenes que llevan nuestros procesos y que no tienen nada de perspectiva de infancia, no ven por los menores,
y tenemos que recurrir ¿a qué? A otras instancias federales, en amparos. ¿Por qué? Porque en lo local no se llegan a buen término las circunstancias que se dan legalmente, ¿verdad? En favor y protección de nuestros hijos. Ahora con este cambio de lo de las elecciones que vienen de jueces y magistrados, ¿para ustedes hay esperanza de que se les pueda hacer justicia? Pues esperamos que sí. Nosotras somos constantes observadoras de las circunstancias que están pasando, hasta en lo familiar, en lo local como en lo federal. ¿Por qué? Porque te digo que si no ha habido el apoyo local en el cuestión de la defensa de nuestras infancias, tenemos que recurrir a lo federal, pero estamos de observadoras viendo el manejo de cómo se están realizando los procesos familiares en cada juzgado. Tengo entendido que hay 5 juzgados familiares acá en el tribunal y 2 familiar y penal en el Centro de Justicia de la Mujer. Estamos observando el actuar. Y sí existe corrupción, sí existe tráfico de influencias y hacemos la visibilización correspondiente que debe de ser. Por eso te digo, hay tráfico de influencias, hay corrupción y que estamos marcando la pauta para que se lleve a cabo las acciones legales que deban de ser, denuncias en anticorrupción y visibilizarlo para que también nuestra presidenta vea que así como está solicitando una igualdad sustantiva en todos los procesos, pues realmente aquí no lo vivimos, porque se puede decir igualdad sustantiva, pero entre hombres y mujeres no lo hay. Las mujeres seguimos siendo violentadas y seguimos siendo institucionalizadas. Te hablo de aquí, de mi estado, pero nacionalmente es la misma. Ahora que se han acercado con el diputado Otniel, ¿qué hay, cómo va este avance para que esta ley se vote ya aquí en Durango? Fíjate que hemos tenido una empatía y lo marco mucho, es un hombre que ha enfatizado y empatizado con la situación de ver, dices, cómo es una problemática de mujeres y muchos hombres nos han negado ese acceso porque por el machismo y la misoginia que se sigue viviendo. Ha enfatizado mucho, lo ha entendido perfectamente, tenemos el apoyo, lo ha observado y lo hemos cabeleado con todos los demás diputados. Sí, ha tenido muy buena respuesta. Hasta ahorita, ¿cuánto tiempo más les han dicho se va a llevar esto? ¿Está en quién para que ya Durango esté dentro de todos estos estados que ya tienen la ley vicaria? Mira, ahorita estamos en las pláticas finales de la Comisión de Justicia. Nos comentaron que estaban en las pláticas finales de Comisión de Justicia, tanto las partes que están a favor, las partes que están en contra, y ya después de se hará la votación. Yo creo que no tarda de 15 días aproximadamente a 20 días que empiece ya las votaciones para esta ley. Pues vamos a esperar, ¿verdad? Esperamos y los mejores resultados en protección de infancias y de mujeres. Ojo, esta ley no es en contra de los hombres, tenemos papás, tenemos hermanos, tenemos nuevas parejas que nos apoyan y que queremos. No estamos en contra, no somos mujeres que vivamos una situación de odio hacia el hombre, contrario a lo que hemos vivido aquí en Durango, que sí hay una violencia hacia la mujer y se manifiesta de este tipo de agresores que luego lo manifiestan, lo ejercen, ese odio hacia la mujer. Entonces no es contra hay instancias correspondientes. Aquí en Durango tenemos una unidad especializada en protección a los hombres, y así como lo marca la Suprema Corte de Justicia, no se les discrimina en cuanto a una violencia familiar que pueda sufrir un hombre en contra de una mujer que lo esté generando. Puede denunciarlo por el delito de violencia familiar. ¿Algún lugar, algún contacto para que se comuniquen con ustedes? Nuestras redes sociales te las podemos pasar, y te puedo pasar mi celular, pues de manera privada, para que pues lo hagan del conocimiento. Pero en redes sociales. En redes sociales estamos, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes, y ahí podemos darle seguimiento. Es nacional y se nos canaliza a cada estado. Esta iniciativa del diputado aún no es aprobada en la comisión, por lo que estaremos bajo la lupa de Lupita dando seguimiento hasta que llegue al pleno y se dé a conocer los diputados que van a votar tanto en favor como en contra. Por lo que se maneja, sobre todo por la situación de los niños. ¿Qué es lo que se vio ahorita? ¿Cómo va este proceso? Puesto que pues ya se tiene pensado que para el próximo mes se vote, porque a nivel nacional pues lo quieren reconocer este día. Sí, mira, hemos venido trabajando
siempre de puertas abiertas, escuchando al ciudadano, y lo hicimos para presentar la iniciativa. Escuchamos a distintos personajes, distintos actores que han vivido la violencia vicaria, vimos derecho comparado y presentamos la iniciativa. Pero una vez presentada la iniciativa, como presidente de la Comisión de Justicia, me interesa mucho que no solamente veamos a un sector de la población que está a favor de que solamente proteja a las mujeres, como viene la iniciativa, sino tenemos la necesidad de escuchar a toda la sociedad, porque hay quienes argumentan que debe de ser la protección en favor de hombre y de mujer, que tanto hombre y mujer puede recibir violencia vicaria. Entonces, acabamos de escucharlos, tuvimos un debate, un intercambio de ideas, de opiniones muy productivo. Estaremos haciendo lo propio en los próximos días, en la próxima semana, con quienes están a favor de que sea solo de la mujer, para que cuando dictaminemos y votemos en la Comisión de Justicia, los 6 diputados que la integramos, sea una decisión bien consensada, bien valorada, porque lo que queremos hacer es legislar de la mejor forma. Vemos en el intercambio de opiniones que teníamos que luego hay un problema ya en la parte del Poder Judicial, que cuestionan algunos que son litigantes, que ya cuando se va a la praxis en el Poder Judicial, pues hay algunas dificultades para obtener alguna resolución en favor de hombres. Lo mismo que la semana pasada platicabas en el sentido de que los peritos, ya esa parte escapa de la legislación. Nosotros no podemos decirle a un juez cómo juzgue, ni podemos decirle a un perito cómo dictamine. Lo que podemos establecer son las reglas en la ley de los delitos, el tipo penal que nos corresponde a nosotros en la Comisión de Justicia, reformas al Código Penal, al Código Civil, a la Ley Orgánica del Poder Judicial.